el día de hoy vamos a trabajar la parte inicial de series. Vamos a definir una serie infinita, vamos a nombrar algunos elementos de esta, algunas propiedades. Trabajaremos la serie armónica, trabajaremos la serie telescópica y finalizaremos el día de hoy trabajando lo que es la serie geométrica. Bien, entonces ustedes ahí están viendo, digamos, en pantalla la presentación correspondiente a lo que es la simbología que se utiliza para hablar de lo que es propiamente las series. Bueno, entonces hablemos de lo que es una serie infinita. Entonces recuerden que a partir de una sucesión dada, ¿cierto? A partir entonces de los elementos de la sucesión, del conjunto denominado sucesión, tomamos estos elementos y establecemos lo que se denominan sumas parciales. Vamos a escribir esto. Las sumas parciales corresponden a las sumas de los elementos de una sucesión. Por ahí empezamos. Cuando hablamos de sumas parciales, inmediatamente entonces tenemos lo siguiente. Vamos a simbolizar los elementos, bueno, el conjunto, también podemos hablar del conjunto de las sumas, de hecho de las sumas parciales, el cual puede tener, tiene también un elemento general, ¿cierto? Un elemento enésimo. Es el conjunto de las S sub n, ¿cierto? Que se pueden trabajar a partir de los siguientes elementos. Entonces vamos a decir que el primer elemento de ese conjunto, el S sub 1, corresponde al primer elemento de la sucesión. Aquí podemos definir que dada una sucesión de elementos A sub 1, A sub 2, A sub n, puntos suspensivos y demás, pero si solamente hablamos de sumas parciales, entonces hablaríamos hasta A sub n, ¿sí? Tenemos los siguientes elementos que se obtienen a partir de la suma de dichos elementos del conjunto anterior. Entonces nuestro S sub 1 inmediatamente es equivalente al primer elemento de la sucesión. Para el S sub 2 tenemos entonces que es o corresponde a la suma de los dos primeros elementos del conjunto sucesión, ¿verdad? O sea, aquí tenemos, recuerden, una sucesión de elementos que tiene como componentes dentro de este conjunto los elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente hasta A sub n, y que además pues continúa de manera indeterminada. A ver, si seguimos entonces en ese orden de ideas, tenemos que nuestro S sub 3 corresponde a la suma de los tres primeros elementos de la sucesión. Y de esa manera, ¿cierto? Tenemos que así sucesivamente, pues podemos determinar un S sub n que corresponde a la suma de los primeros n elementos de dicha sucesión. Nótense que partimos de una sucesión, ya que estamos sumando el término, ¿verdad? Los términos, mejor, de esa sucesión, apoyados, pues por supuesto, en ese término general, ¿verdad? Y que en última, si se dan cuenta, esta S sub n que tenemos ahí en pantalla corresponde a la suma de esos elementos y que contiene exactamente, como lo ven ustedes ahí, S elementos. Pues se puede escribir entonces como, ¿cierto? O se puede resumir en símbolos en la sumatoria desde un K que va desde 1 hasta N de los A sub K. Listo. Y estos pues están determinados por el término enésimo de la sucesión. Es así entonces como se obtienen nuestras sumas parciales, ¿cierto? Las cuales para algunas sucesiones, esa suma parcial, ¿cierto? Es de tipo, se puede determinar mejor ese término general, ¿sí? Y que nos da pie inmediatamente a analizar qué sucedería en el caso de que n tiende a infinito. Entonces la pregunta es, como estamos hablando de componer una serie, ¿sí? Entonces llegamos hasta un punto n, tenemos un término
enésimo que sucedería si nos proyectamos hacia adelante a través de ese n, es decir, estamos hablando de cuando n tiende a infinito. Entonces cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Inmediatamente lo que vamos a decir es que pues esta S sub n se nos debe convertir en una expresión de la suma, o eso se le llamaría una suma infinita, la cual contiene elementos de la forma pues a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 si se quiere, más puntos suspensivos hasta una sub n, y así continuamos de manera indeterminada. ¿Sí? Es una de las maneras de llamar esa, o de escribir mejor, lo que compone esa suma, que en realidad estamos haciendo referencia a una serie. Eso es una serie, ¿sí? O en últimas, pues lo que podemos decir es que esto es equivalente a la sumatoria que va desde k igual 1, ¿cierto? Y hasta infinito de los elementos de a sub k. Ahí cuando ya tenemos entonces determinado los límites hacia infinito, uno de los límites que va hacia infinito, inmediatamente ya le damos vida a la serie. Antes no, antes es una suma parcial, ¿verdad? No es una suma total. Y nos vamos a dar cuenta que eso lo podemos definir simplemente con una S. Y aquí tenemos esa definición. Pero bueno. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo aparecen esto de las series? Recuerden que pues habíamos trabajado con una expresión que habíamos utilizado respecto a lo que es la paradoja de Zenón, ¿cierto? Para establecer, digamos, bueno, para poner en contexto, en ese caso, una serie, ¿sí? Una sucesión, ¿listo? Entonces, en ese caso decíamos, bueno, si teníamos los elementos que estaban inmediatamente extendidos sobre esa línea, ¿verdad? Entre 0 y 1, que si se quería ver de esa manera, inmediatamente entonces se suponía que la persona podía caminar de manera indeterminada hasta tal punto de no, ¿cierto? Terminar nunca de realizar esa caminata. Oh, acá no tengo ese gráfico, esperen a ver. Ya lo voy a tomar. Y de esa manera pues entonces se ponía en contraste lo que era propiamente dicho la paradoja, ¿verdad? Y que tenía una interpretación netamente teórica basada pues en ese conjunto de los números reales, pero que en la realidad no era así. Entonces decíamos eso que está ahí, ¿cierto? Y se plantea entonces sobre esa, o se planteaba una sucesión que determinaba, ¿se acuerdan? Los tiempos utilizados en cada uno de esos tramos, ¿correcto? Entonces en ese instante decíamos que podíamos escribir, por ejemplo, una sucesión que tomara elementos sobre cada tramo, y que entonces habláramos del tiempo, ¿sí? Y podemos poner entonces, o podemos analizar de cierta manera sobre esa sucesión algo. Entonces decíamos que teníamos la sucesión en donde los elementos estaban determinados de la siguiente forma. Entonces esa sub n, ¿cierto? Tenía como elementos t, luego posteriormente aparecía t medios, luego t tercios, t cuartos, y así hasta un término, ¿cierto? Késimo, si se quiere llamar, o enésimo, no hay problema, de la forma t sobre 2 a la n, y pues continúa, ¿listo? Entonces imaginémonos una situación sobre esa paradoja de Zenón. Digamos, podemos analizar ahí la suma de esos elementos, es decir, podemos hablar de una suma parcial sobre esos elementos que tenemos aquí. Entonces esa suma parcial pues ¿qué va a definir? Pues va a definir los tiempos en cada tramo, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos determinar que tenemos un S sub 1 de acuerdo a lo que dijimos como el equivalente a t. Tenemos un S sub 2 como el equivalente a t más t medios. En cuenta de eso. Tenemos un S sub 3, o sea, el término 3 de la suma parcial, que sería t más t medios más t cuartos, perdón,
Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta tal punto de tener la suma enésima, ¿cierto? En ese caso, de la forma t más t medios más t cuartos más... Profe, ahí pues en el ejemplo que nosotros teníamos, ahí no estaba t sobre 3 pues porque ¿cómo encontramos el término con la t sub 2 a la n, no? Entonces Ah, el término perdón, t sub 3 no discúlpeme. va. Sí, sí, este en realidad es... Gracias, sí señor. Ese es un t cuartos. Correcto, muchas Sí, gracias. profe. Bien, sí hay un error. T cuartos y aquí entonces t octavos y así. Bueno, más aquí. Ahí tenemos entonces, miren, esto es nuestra suma parcial para ese ejemplo. Esa suma parcial tiene una particularidad respecto a lo que hablamos de la suma parcial y a lo que puede ser la suma total, ¿sí? Entonces voy a adelantarme un poquito acá en esta presentación para hablar de esa suma total, ¿listo? Pero antes presentaré lo que es la suma parcial respecto a esta paradoja de Zenón. Entonces, a ver, vamos a tomar aquí esta, oh, creo que la embarré. Bien, aquí, listo. Tomamos esta que tenemos aquí y la quisiera duplicar, pero bueno, creo que aquí tengo muchas. Voy a eliminar una de las posteriores para poder hacer esa duplicación. Ok, aquí, listo, perfecto. Entonces ahí ya podemos duplicar y tengo como referencia estos elementos que son la suma parcial, pero bueno, ya lo tenemos en la anterior. Y vamos a tomar en cuenta el ejemplo propiamente de lo que es la paradoja de Zenón para hablar de estas sumas parciales que me interesa extenderlas, dado que podemos determinar un término general, ¿sí? O sea, resumir un término general lo que es propiamente la paradoja de Zenón a través de esos tiempos, ¿sí? Y además de eso, inmediatamente podemos hacer un análisis de lo que es una suma total. ¿Listo? Y ya les explico por qué. De dos formas diferentes, en estructura podría pensarse, pero que la idea en general es exactamente la misma y que se puede comprobar posteriormente pues con algunos elementos de lo que son las series que vamos a trabajar aquí. Entonces démonos cuenta que habíamos escrito estas sumas parciales, S sub 1, S sub 2, S sub 3. Vamos a verla de otra forma. De otra forma es haciendo la operación. Resulta que S sub 1 pues sabemos que es T, ¿cierto? Resulta que S sub 2 sabemos que es T más T medios, pero esa suma me da inmediatamente 3 medios de T, ¿sí? Eso lo sabemos. 1 más 1 medio. Entonces S sub 3, ¿cierto? Ahí escribámosla por acá. Sería de la forma T más T medios más T cuartos, que inmediatamente entonces nos estaría dando 7 cuartos de T, ¿correcto? O sea, tenemos 3 cuartos, tendríamos un cuarto y 2 cuartos. Ahí están los 7 cuartos. 4 cuartos más 2 más 1. Ahí está. 7 cuartos de T. Bien. Y puedo seguir, ¿cierto? Haciendo el análisis correspondiente para esta sucesión de sumas. O sea, estas sumas parciales. Tengo que S sub 4 sería entonces T más T medios más T cuartos 15 más T octavos. octavos. Sí, señor. Entonces aquí tendríamos inmediatamente 15 octavos de T. Perfecto. Y bueno, si hago la extensión, pues ya sé que tendría que sumar n veces, pero eso en realidad, ¿y cómo lo va a terminar? Tendría que decirme, pero ¿cuál es el n, verdad? Pues estamos proyectando precisamente ese término. Entonces miren la particularidad que se tiene respecto a estos elementos. S sub 1, que es t, lo podemos redactar de una forma equivalente, ¿cierto? Pero lo voy a escribir poniéndolo en evidencia con S sub 2 en primer lugar. Es mucho más evidente con S sub 2. Sin embargo, como sabemos que aquí tenemos un 1, ¿verdad? Entonces inmediatamente voy a poder escribir
la forma 2 menos 1 por t. Ahí tenemos una equivalencia, ¿cierto? Para el término de S sub 1. Claro, en primera instancia pues no es tan evidente observar esa equivalencia de esa forma. Pero si nos quedamos detalladamente revisando estos resultados, pues entonces vamos a poder determinar que, por ejemplo, hay, ¿cierto?, un elemento que no varía, en ese caso que es el 2, y hay un elemento que sí varía, que es la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, el 3 medios se puede escribir como 2 menos 1 medio. Si tenemos 4 medios, le quitamos 1 medio, ahí están los 3 medios de t, miren. Ahí tenemos el siguiente elemento. Si nosotros observamos entonces, de acuerdo a ese análisis S sub 3, pues S sub 3 también pues, se puede escribir en esa estructura. Tenemos 2 menos, ¿cierto? Y en ese caso, para que nos dé 7 cuartos, sabemos que 2 son 8 cuartos, ¿cierto? Entonces en realidad le hace falta 1 cuarto. O sea que tenemos que 2 menos 1 cuarto es 7 cuartos y seguimos aquí escribiendo la equivalencia. Más aún, si se dan cuenta, los términos que estamos obteniendo aquí son potencias de 1 medio, particularmente hablando. Ahora, si escribimos S sub 4, tenemos 15 octavos, pues nuevamente entonces sabemos que esto es de la forma 2, ¿cierto? Que en realidad entonces ¿cuántos octavos serían? Serían 16 octavos, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces que quitarle 1 octavo para volver a tener ese 15 octavos de t. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuevamente, miren, el 15 octavos equivalente. Si seguimos entonces haciendo ese análisis, des en cuenta de la particularidad que está sucediendo. Aquí tenemos 1 al, bueno, podemos hablar de que esto es 1 medio a la 0. O simplemente hablar de que es 1 sobre 2 a la 0. O equivalente a decir 1 sobre 2 a la 1 menos 1. Aquí sería entonces equivalente a decir 1 sobre 2 a la 2 menos 1. 1 sobre 2 a la 3 menos 1, o sea, a la 2. 1 sobre 2 a la 4 menos 1, o sea, a la 3, que sería en ese caso el 8, ¿verdad? O sea que en términos generales, tenemos que la suma parcial S sub n está determinada de la forma 2, bueno, aquí puedo establecer el t también, 2 menos 1 sobre 2 elevado a la n menos 1. Y por supuesto, pues esto es factor de t. Ahí tenemos una de las formas de expresar el término, de expresar no, es la forma realmente que nos da el término enésimo de la suma parcial. Y eso se puede constatar, ¿sí? Si reemplazamos la n por 1, entonces inmediatamente me daría 2 menos 1 y aquí tenemos el 1t. Y reemplazamos en 2, tendríamos 3 medios t. Bueno, y por medio de esa fórmula entonces podría calcular, ejemplo, la suma de los 10 primeros elementos de esa sucesión, ¿sí? O sea que sería el 10º elemento de la sucesión de sumas parciales, a su vez. Claro, esto me permite ahorrarme muchas cosas. Entonces miren que aquí ya tengo en efecto esa suma. Y de hecho entonces a través de un análisis puedo determinar inmediatamente entonces cuál va a ser la suma total. Pero primero debo definir lo que es una suma total. ¿Listo? Bien, entonces una suma total es de la suma de todos los elementos de la sucesión de sumas parciales. O sea, que tengo S sub 1, S sub 2, como lo hemos planteado, ¿cierto? Bueno, por acá, y que esto me determina entonces un conjunto de las sumas parciales de S sub 1, de S sub 2, de S sub 3, y así sucesivamente hasta S sub n, y continúa. La suma de todo ese conjunto se denomina S, que es la suma total, y es lo que vamos a definir aquí. Entonces, si existe un número de S, tal que, si existe, porque no todas, a no todos es posible encontrar ese S, en ese caso vamos a decir que no son convergentes. Entonces, si existe ese número de S tal que el límite, miren lo que aparece acá, cuando n tiende a infinito de las S sub n, o sea, lo que me está diciendo es, cuando usted está sumando todas, pues esas sumas parciales, todos los elementos de este conjunto, ese límite vale S. Pues se dice que la serie, entonces ya la serie va desde un valor hasta infinito,
¿sí? Porque precisamente eso es lo que se nos está diciendo. De los elementos A sub k es convergente y además tiene suma, y su suma es equivalente al número S. Lo que escribimos entonces como S igual a la sumatoria, bueno, o simplemente la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito, desde A sub k o de los elementos A sub k igual a ese término S. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa, digamos, observar en este capítulo? Revisar si la suma es, o la serie en ese caso, es convergente, porque eso me determina inmediatamente, digamos, alguna de las condiciones para utilizar estas series. Me interesa que las series sean convergentes. En algunos casos y para algunas de ellas nos vamos a dar cuenta que se puede encontrar el valor de convergencia, es decir, el valor de la suma total, por su forma, por la estructura, ¿cierto? Y en algunas otras no es tan, digamos, inmediato, no es tan fácil o no es tan asequible en primera instancia encontrar ese valor S, por lo que nos vamos a quedar con criterios, que es lo que vamos a ver posteriormente, para determinar únicamente si es o no es convergente y conocer, ¿cierto? Si eso no es convergente, más no necesariamente conocer cuál es su valor de convergencia. Entonces, dicho esto, bueno, en caso contrario, si no tiene límite, ¿verdad? Entonces decimos simplemente que la serie es no convergente, o sea, o es divergente, o que simplemente no tiene suma. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Por Vale. mi parte, no. Entonces, imagínense que vamos a determinar cuál es la suma parcial, perdón, la suma total de esta sucesión, ¿sí? De esta serie que tenemos aquí. Y lo podemos poner en contraste de dos formas. ¿De cuáles son esas dos formas? Bueno, vamos a copiar aquí. Voy a tener que eliminar otra, pero ya no me va a dar. A ver. No. Por acá, por acá. Bueno. Eliminemos esta última, después la agregamos. E inserto nuevamente una para poder poner en contraste lo que les acabo de decir. Como ya conocemos que es una suma total, entonces inmediatamente vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es el equivalente a la suma total, digamos, en el ejemplo de la paradoja de Zenón? Entonces hay dos formas de analizar esta suma total. Ya tenemos lo que es la suma parcial. Bueno, ya conocemos esto, está en la anterior hoja, ¿verdad? No hay problema, podemos borrar. Y voy a quedarme con el hecho de lo que les había mencionado del término general, es decir, de ese término que tenemos mencionado aquí. Entonces voy a copiar esto por acá, lo voy a pegar, esto lo vamos a ponerlo por acá, ¿cierto? Y lo vamos a utilizar ahora como herramienta de análisis para determinar, pues, el valor de lo que es propiamente esa serie, ¿sí? Des en cuenta que aquí tenemos la siguiente serie la cual queremos analizar. Puedo escribir, digamos, un equivalente a esa serie. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo escribir T, acá vamos a escribirlo. Tenemos el elemento T más T medios más T cuartos más y sucesivamente hasta T sobre 2 a la N más puntos suspensivos, ¿verdad? Y que esto pues es en últimas la sumatoria, ¿sí?, de todos los elementos de la forma T sobre 2 a la N. Incluso ese T no aparece como el contador, entonces lo podemos, pues lo podemos, digamos, obviar en esa fórmula. ¿Por qué? Porque podemos decir lo siguiente, miren. Podemos decir que en últimas esto lo podemos escribir como T, ya que es ajeno al contador, ¿verdad? Es un valor constante. Propiedades de la sumatoria lo podemos escribir de esa manera. Sin embargo, ahora le vamos a dar vida en el sentido técnico, ¿no? Vamos a escribir las propiedades de linealidad que me dan
pues cabida a eso que voy a escribir, la sumatoria de perdón, por la sumatoria de todos los elementos que van desde 1 y hasta infinito, ¿cierto? De hecho, aquí si nos damos cuenta lo podemos empezar como en 0, ¿verdad? Porque cuando lo empiezo en 0, inmediatamente entonces hablo de 2 a la n, ¿sí? Y si lo empiezo en 1, hablo de 1 sobre 2 a la n menos 1. Es simplemente notación, ¿no? De t sobre 2 a la n, ¿sí? Si lo empiezo en 1, como les digo, por darle vida, digamos, a lo de los tramos, primer tramo, etcétera, entonces inmediatamente lo que hago es, ¿cierto? Escribir que k empieza en 1, ya habíamos hablado de algo como esto, ¿cierto? Que k empieza en 1 y que aquí tenemos entonces a la k menos 1, porque eso no me queda tan legible, para que inmediatamente el primer término que se obtenga en esa serie sea t, si no entonces estaríamos modificando, ¿cierto? Los términos de la serie, entonces t sobre 2 elevado a la k menos 1. Bueno, bien. Observemos una cosa, podemos analizar de dos formas. Una utilizando un método de tipo geométrico únicamente y otra utilizando el hecho de que ya conocemos la suma parcial y haciendo uso del operador límite para poder encontrar esa suma total. Y es que existe en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la primera cuestión. Si suponemos que t es el tiempo que tarda ese corredor en, digamos, recorrer ese espacio, ¿cierto? Toda esa línea recta. Si decimos que todo esto vale t, ¿cierto? Todo eso que está ahí vale t inmediatamente. Pues entonces es evidente que la mitad del tramo a una velocidad constante la debe recorrer en un tiempo t medios, ¿cierto? Es apenas lógico, ¿sí? Entonces si todo eso vale t, perdón, disculpe, mejor, pues para ponerlo en un poco mejor, si el espacio que va desde 1 hasta el primer tramo, que es un medio, para ponerlo un poco más claro, lo recorre en un tiempo t, pues el resto, que es el doble del tiempo, lo va a recorrer en un tiempo 2t. Y así creo que ya va a quedar mucho más evidente. ¿Qué quiere decir esto? La sumatoria que acabamos de escribir aquí, toda esta, es t más t medios más t cuartos más el término t sobre 2 a la n más es equivalente a 2t. Miren, en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, podemos aquí factorizar t a izquierda, factorizar t a derecha y simplificar, dado que t es diferente de 0, porque es un tiempo, ¿no? O sea que en última lo que me queda es la serie de la forma 1 más un medio más un cuarto más 1 sobre 2 a la n más igual a 2. O sea que aquí estamos encontrando nuestro S, es decir, nuestra suma total. Quiere decir entonces que esa serie tiene como suma total el número 2. Es una forma, digamos, muy intuitiva de verla, ¿verdad? Dada la característica que tenemos aquí, pero utilizando esa definición que ya habíamos planteado de la suma total, esto que tenemos aquí expresado, inmediatamente entonces podemos decir lo siguiente, miren, si S sub n es el elemento que tenemos aquí, pues evaluemos el límite, ¿cierto? Entonces tenemos que S sub n, o mejor, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 2, bueno, S sub n, voy a escribirlo de una vez, de S sub n, es equivalente a escribir el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que tenemos acá, 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1 factor de t. T es una constante, el límite es un operador lineal,
Por lo tanto, vamos a poder escribir que esto es t veces. Y aquí tenemos un producto, des en cuenta. Como tiene característica de operador lineal, entonces límite lo podemos distribuir, ¿verdad? Me quedaría de esta forma, límite de 2 menos límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿cierto? Ustedes ya conocen ese límite porque lo vimos en una de las sucesiones. Inmediatamente, pues aquí tenemos que t es equivalente, disculpen, que el límite, perdón, es equivalente en este caso a 2 menos, y ustedes saben pues que este límite va hacia 0 de acuerdo a lo que ya hemos mencionado. Por lo tanto, tenemos que ese límite vale 2t, y ese límite está definido como la suma total, que es lo mismo que ya habíamos dicho acá. O sea, la suma total en ese caso es equivalente a 2t. Por ende, queda demostrada de esta forma, ¿cierto? La primera serie, que también vamos posteriormente a analizarlo a través de lo que es otro tipo de series. En última, lo que podemos decir ahí es que ya obviando el t de lo que partíamos de este hecho, ¿sí? Lo que podemos decir es inmediatamente en la simbología que tenemos ahí, ¿cierto? Es que S, la suma total de la serie, perdón, que va desde k igual 1 hasta infinito, de la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1, si empieza en 1, si lo empezamos en 0 sería 1 sobre 2 a la k, es exactamente 2. Y su término de su suma parcial, el término general de la suma parcial, es de la forma 2 menos 1 sobre 2 a la k menos 1. ¿Para qué nos serviría este caso? Pues para que, digamos, nos digan, encuentren los 10, la suma de los 10 primeros elementos de la sucesión planteada, y ahí ya los tendríamos. Entonces ahí tenemos el primer resultado, ¿cierto? Que se obtiene a partir inmediatamente del análisis de lo que es los tiempos en una paradoja como la que es la paradoja de Zenón. Bien, ¿hay alguna pregunta? Profe, entonces para hallar, digamos, la sumatoria enésima de cualquier elemento, de cuando nos den una serie, pues colocamos el valor de lo que da la sumatoria total de ella menos, menos la serie. Y ahí para encontrar la suma de cualquier elemento, si queremos 5, 10, 20, 100, Estamos o hablando, no, profe. estamos hablando de esta en particular, ¿no? ¿Listo? Porque esta en particular permite hacer esto, y es porque tiene característica, uno, me voy a adelantar un poco a lo que les voy a hablar ahora, de telescópica, y dos, de geométrica. Pero no todas cumplen con esa condición. Lo que sí es cierto es que la suma parcial siempre debe ser menor que la suma total. ¿Correcto? Pero no todas deben tener exactamente la característica de la diferencia con eso. Sí va a ser la suma total menos un elemento que no tiene que ver siempre con el elemento que tenemos aquí, el A sub k. ¿Listo? Esta particularmente sí, pero no quiere decir que en todas tenga que ser exactamente de esa manera. ¿Vale? Bueno. Entonces miren. Ahora trabajemos con la serie armónica. ¿De dónde podemos obtener la serie armónica? Pues nos podemos basar en el mismo ejemplo de la paradoja de Zenón, pero podemos suponer algo diferente. A ver. Podemos suponer algo diferente. ¿Por qué? Porque en el elemento que tenemos ahí y en los elementos que inmediatamente estábamos tomando, ¿cierto? Podemos determinar que ya el tiempo, bueno, que la velocidad en este caso ya no va a ser constante, ¿sí? Sino que va a decrecer. Entonces en cada tramo nuevo vamos a suponer que la velocidad va a decrecer de manera gradual, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Pues en primer instante necesitaría un tiempo de t minutos para ir desde 1 hasta un medio, ¿sí? Luego, para ir desde un medio hasta un cuarto, ya no necesitaría de t, ¿cierto? Sino necesitaría de t medios, la mitad del tiempo anterior. Luego, para ir de un cuarto a un octavo,
necesitaría t tercios del tiempo, ¿sí? O sea, estamos empleando cada vez un tiempo menor respecto al anterior, pero que vaya decreciendo con la característica que estamos nombrando. En general, lo que estamos diciendo en últimas es que estamos conformando la serie de la forma t más t medios, más t tercios, más t cuartos y así sucesivamente hasta la forma t sobre n, bueno, obviamente. ¿Qué pasa con esta serie? Pues vamos a estudiar si ella es convergente o no, ¿sí? Particularmente nos vamos a dar cuenta que esta serie es de tipo divergente. O sea, en general necesitaríamos t sobre n minutos para recorrer el espacio de tiempo entre el punto n más 1 y el punto n, ¿verdad? Bien. Lo que podemos traducir es que determinamos la suma parcial de la forma... Aquí, vamos a determinar la suma parcial de la forma, vamos a obviar la t así como lo hicimos en el ejercicio anterior. La suma parcial debe ser de la forma 1 más 1 medio más 1 tercio más y así sucesivamente hasta 1 sobre n, bueno, y continuamos. Perdón, hasta 1 sobre n únicamente. Hasta ahí tenemos entonces lo que es nuestra suma parcial. A partir de ella entonces podemos inmediatamente determinar, ¿cierto? Algunos elementos. O sea, ¿qué pasaría entonces con el límite? Es lo que queremos analizar. ¿Qué pasaría con el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? En este caso, esta suma parcial s sub n. O sea, ¿qué pasaría entonces cuando estamos sumando a infinito esos elementos? Para ello entonces vamos a poner en contraste algo que es de tipo geométrico y lo vamos a comparar con una curva que en este caso tiene que ver con la función 1 sobre x. A ver, buscamos por acá. Entonces ahí estamos observando el gráfico, ¿verdad? Tenemos como referencia la curva que está en verde, que es la curva de la función 1 sobre x, ¿sí? ¿Y por qué esa función? Y ya les cuento por qué. Entonces la forma de comprobar de que la serie armónica es una serie de tipo divergente, para que lo tengamos en conocimiento. Esta función que tenemos aquí en la curva es de la función f de x igual a 1 sobre x, ¿sí? O sea, esto en realidad nos va a dar infinito. Ya vamos a ver en el contraste por qué. Este método pues es un método por comparación. Lo vamos a sustentar cuando hablemos de la convergencia de series más a fondo. Y tenemos entonces lo siguiente. Si se dan cuenta, el área bajo la curva que tenemos aquí, mírenla, el área bajo la curva que tenemos aquí se obtiene a través de una integral, ¿verdad? Que es la integral que se aplica sobre esta función, sobre esta curva, desde este punto que va 1 hasta este punto que va n. Bueno, aquí tenemos el punto n más 1, sería hasta n más 1 mejor, ¿sí? Esa que está sombreada, bueno, incluso esto que aquí me faltó sombrear, hace referencia a lo que es propiamente, ¿cierto? El área bajo la curva, esa parte ahí también, toda esta también. Eso es el área bajo la curva. Y que se encuentra, como ustedes bien lo saben, a través de la integral. ¿De cuál integral? Pues el área bajo esa curva es la integral de esa curva entre los límites que están mencionados. Entonces, el área, ¿cierto? El área sombreada es exactamente la integral que va desde 1, si se dan cuenta, ¿cierto? Y hasta n más 1 de la función 1 sobre x respecto a x, o simplemente x a la menos 1, como lo quieran ver. Pues que ustedes saben que esto inmediatamente es el logaritmo, ¿verdad? Desde definido de 1 a n más 1, que si lo reemplazamos quedaría el logaritmo de n más 1 menos el logaritmo de 1, que vale 0, ya ustedes lo conocen. Entonces en últimas pues sería el logaritmo de n más 1. Bien. Aquí no tengo problema porque yo sé que n es positivo, entonces no tengo necesidad de hablar del valor absoluto.
Ese logaritmo de n más 1, ¿sí? Ese logaritmo de n más 1, si nosotros nos damos cuenta, es de tipo divergente. Ustedes calculan el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n más 1, eso va para infinito, porque recuerden que el logaritmo es una función creciente que lo hace muy suavemente, pero en general es creciente. O sea que cuando analizamos hacia la derecha, hacia n infinito, el logaritmo también va hacia infinito. O sea, esto es divergente, ¿sí? Ahora, observemos los rectángulos que están conformados aquí. Bien, tenemos rectángulos conformados con base una unidad y con altura f de x. En este caso, como tenemos sobre el 1, la altura de ese rectángulo sería f de 1, o sea 1 sobre 1, o sea 1. Cuando estamos aquí en este punto, la altura sería f de 2, o sea 1 sobre 2, o sea 1/2. Mírenlo, aquí lo tenemos. O sea, tiene altura 1/2, ese tendría altura 1/3, y así sucesivamente. Claro, por eso lo estoy comparando con la curva 1 sobre x, que es equivalente a la expresión 1 sobre k, para poder justificar lo que es en realidad la serie armónica. Ahora bien, si nos damos cuenta, podemos determinar, o mejor, obtengamos la sumatoria de estos elementos, de esta suma parcial. Miren, 1, 1/2, 1/3, hasta 1 sobre n. Y des en cuenta que en últimas lo que estamos haciendo es sumar las áreas de los rectángulos que están apareciendo ahí. Entonces, como tiene base 1 y tiene altura 1, esta área vale 1. Como tiene base 1 y altura 1/2, esta área vale 1/2. Y así sucesivamente vale 1/3, 1/4, hasta llegar a esta área que vale exactamente 1 sobre n. Y esta vale 1 sobre n menos 1. Bueno, así sucesivamente. En últimas, si se dan cuenta, esa sumatoria de la suma de los rectángulos, de las áreas de los rectángulos, está por encima, miren, está por encima, tiene exceso sobre el área bajo la curva. O sea, lo que estamos diciendo en últimas es que la suma de la forma 1, escribirlo acá, más 1/2, más 1/3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta 1 sobre n es mayor o cuando menos igual a la expresión logaritmo natural de n más 1. Observen eso. ¿Por qué? Pues porque esta suma, que es la suma de todos estos rectángulos, siempre va a ser mayor por esos excesos que tenemos aquí, esos sobrantes, al área bajo la curva, ¿cierto? Cuando menos va a ser igual, pero de ahí en adelante va a ser mayor. Entonces, des en cuenta que cuando hacemos hacia infinito, tenemos que el elemento que está por debajo es divergente. Entonces, nos queda por concluir que si esto es mayor y es mayor que un elemento que va a ser divergente, por lo tanto, esto es divergente. Entonces es la forma de observar, ¿cierto? Que en últimas, la serie armónica es de tipo divergente. O sea que no tiene suma y por lo tanto por eso decimos que es de manera divergente. ¿Bien? ¿Está clara alguna pregunta ahí? Vale, perfecto. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera serie, la armónica, ya sabemos que es de tipo divergente. Si nos aparece, pues ya sabemos el razonamiento al respecto. Bueno, entonces nos vienen las propiedades de las series convergentes que nos van a ayudar, ¿cierto?, a operar y a trabajar con algunos elementos para reescribir estas series o estos términos de tal manera, ¿cierto?, que se puedan conformar como otros, y esos otros me den pie inmediatamente a análisis posteriores que tengan un proceso, ¿cierto?, el cual me permite encontrar de una manera más cómoda, ¿cierto?, lo que es el término general y asimismo poder, bueno, el término enésimo de esa sumatoria, es decir, la suma parcial, y así poder analizar si es o no convergente y si llegado el caso lo es, en poder encontrar ese valor de convergencia. Entonces tenemos las propiedades de linealidad de las series convergentes. Esto es heredado y se puede demostrar, y ustedes lo pueden buscar, es heredado de las propiedades de la sumatoria, ¿verdad? Tenemos que la sumatoria cumple con las propiedades de linealidad. Entonces inmediatamente de ahí lo tenemos heredado. Si se dan cuenta, entonces tenemos la primera, que es la de aditividad, ¿cierto? La propiedad aditiva,
que si tenemos la sumatoria de dos elementos diferentes, o bien pueden ser iguales, ¿verdad? De una sucesión, entonces podemos determinar que es la sumatoria de cada uno de esos elementos y al final es la suma de esos dos, o tres, o cuatro los que aparezcan. Y la segunda, ¿cierto? Homogeneidad, tenemos que si tenemos una constante C, la cual está multiplicando al elemento enésimo general, podemos inmediatamente, bueno, y la sumatoria de esto va a ser exactamente igual a la sumatoria del elemento enésimo general multiplicado al final por esa constante C. Bien, esas son dos propiedades que ustedes han trabajado con mucha regularidad porque son de linealidad y bueno, aparecen frecuentemente en los operadores. Entonces tenemos el siguiente teorema. Sean A sub n, bueno, sumatoria A sub n y sumatoria de B sub n, series infinitas convergentes de términos complejos. Aquí estamos dando ya una generalidad para las series. Estamos resumiendo las dos propiedades de linealidad de las sumatorias referente a las series, pero inmediatamente para términos complejos. Es decir, estamos dándole la generalidad. Obviamente están incluidas dentro de ellas las de términos reales. Y des en cuenta que estamos definiendo esas series de tipo convergente. No aplica para el caso de series que sean divergentes. Entonces tenemos que hay dos constantes complejas. También estamos dando la generalidad a esos elementos. Obviamente también caen dentro de ellos los reales. Alfa y beta, de tal manera que podemos escribir la sumatoria de alfa a sub n más la sumatoria de beta b sub n, ¿cierto? Y esta a su vez está siendo convergente siempre y cuando, como decíamos en el principio, disculpen, la serie A sub n y la serie B sub n sean convergentes. Entonces, si las dos series son convergentes y se reúnen mediante una suma, bueno, aplicándole las propiedades de linealidad mejor, entonces la serie que termina resultando a partir de esas dos también va a ser convergente. Y tenemos por otro lado un resultado que viene heredado a partir de ese teorema. También es un teorema, ¿cierto? Y dice lo siguiente: si S sub n diverge, o sea, si tenemos que la suma, en este caso parcial, diverge, se dice que la serie A sub k diverge y no tiene suma. Ah, ok, aquí estoy copiando exactamente el mismo teorema que tengo aquí. No, ese teorema no es el que me sirve. Ya denme un segundo y lo vamos inmediatamente a copiar, porque el que necesito es el que se hereda a partir del teorema anterior, en donde se me dice que si tengo una serie que es de tipo convergente y otra que es de tipo divergente, o sea, no convergente, y la sumo, inmediatamente voy a obtener una serie que es no convergente. A ver. No lo tengo escrito, pero entonces lo vamos a redactar. Entonces, listo. Redactémoslo a partir de lo que tenemos ahí. Dice algo como esto: si la serie, bueno, dejo el espacio a escribir la serie, la vamos a pegar. Converge, es convergente, y la serie, la siguiente, diverge, entonces la suma de estas dos diverge. Punto. Vamos a dejarlo ahí y aquí entonces voy a agregar. Entonces tenemos, si la serie A sub n converge y la serie B sub n diverge, entonces la serie que está conformada por la suma de las dos, ¿sí? La sumatoria de A sub n más B sub n es divergente. ¿Listo? O sea, si tenemos una serie convergente y una divergente que forman una nueva serie, pues inmediatamente tenemos que esa es divergente. Este también es un teorema importante que es heredado del anterior. Caso particular, miren, tenemos aquí, lo voy a mencionar únicamente, no lo escribo.
Tenemos esta serie, mírenla, esta es convergente, ¿cierto? 1 sobre 2 a la k menos 1. Y tenemos la serie armónica que es 1 sobre k. Si escribo una que me reúna las dos, es decir, por ejemplo, la serie, la sumatoria mejor, a ver, desde k igual 1 y hasta infinito de la expresión 1 sobre 2 a la k menos 1 porque empiezo en 1 menos la expresión 1 sobre k, pues ya sabemos que esto es divergente, dado que está compuesta, ¿cierto?, por la suma de una convergente y de una divergente, y me lo apoya en el teorema. Listo, perfecto. Esto lo vamos a tener que utilizar posteriormente para analizar algunas series. Bien, observemos entonces ahora estas series en particular, ¿sí? ¿Por qué en particular? Porque ellas permiten encontrar, como les decía, de una manera cómoda, ¿cierto? A través de el razonamiento y la estructura de ella misma, el término enésimo de esa serie, de esa suma, es decir, la suma parcial, y basado en ella también lo que es en realidad la suma total. Entonces en cuenta que nos dice lo siguiente: una serie telescópica tiene esa característica. Lo que en últimas se nos está diciendo es que si existe un término a sub n, el cual se pueda escribir, ¿sí?, una sucesión que se pueda escribir de la forma b sub n menos b sub n más 1, es decir, si yo puedo transformar este término y lo puedo hacer equivalente a otra sucesión, de tal manera que en esa otra sucesión quede expresado un término en diferencia con su anterior, perdón, un término en diferencia con su siguiente, es lo que me está diciendo esto, ¿cierto? Entonces, esa la puedo escribir como una serie telescópica, ¿listo? Y esto que está escrito aquí sería la suma parcial. Entonces, si se puede lograr eso, entonces se transforma esa nueva serie. Entonces, quiere decir que la suma parcial estaba dada como la sumatoria desde k igual 1 y hasta n de ese elemento a sub k, se va a transformar en la sumatoria desde k igual 1 y hasta n se transforma en lo que pudimos escribir b sub k menos b sub k más 1, y esto en últimas, la suma parcial se convierte en el primer elemento de la b sub n menos el elemento enésimo más 1 de la sucesión b sub n. Ahí hay una justificación de lo que me preguntaba Henry, de si todas las expresiones se pueden escribir para su término enésimo, o sea, para su suma parcial, de la forma la suma total menos ese término. Bueno, estas son unas explicaciones que aparecen ahí. Si la sucesión se puede escribir como una expresión de tipo telescópica, inmediatamente entonces vamos a poder determinar eso que está escrito inmediatamente ahí. Ese es el término entonces enésimo de esa sucesión. Miren. Y entonces, ¿qué me quedaría? Pues evaluar simplemente, ya sabemos que de dónde se obtiene el término S, pues sabemos que el término S para ese caso es el límite cuando n tiende a infinito de la S sub n. Pero démonos cuenta que entonces eso se convierte para este caso en particular el límite cuando n tiende a infinito de la expresión b sub 1 menos b sub n más 1, ¿cierto? Y en últimas esto se convierte entonces en b sub 1 porque es constante menos el límite cuando n tiende a infinito del término b sub n más 1. Pero noten una cosa, si la b sub n, ¿cierto?, es convergente, porque primero que todo, escuchen bien, esa b sub n debe ser convergente.
Si no se garantiza la convergencia de la B sub n, entonces no se puede escribir lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo importante, se debe garantizar la convergencia de la B sub n. Entonces, si la B sub n es convergente, de hecho aquí lo dice en este teorema que todavía no lo he mencionado, inmediatamente el valor de convergencia es el mismo para cualquier término de ahí en adelante. O sea que esto también es equivalente en últimas a decir que lo podemos escribir como B sub 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Es decir, no hay necesidad de irnos hasta B sub n más 1 cuando sabemos que B sub n es convergente. Y miren, esto me está dando a entender inmediatamente entonces que la S en últimas se va a poder escribir, o sea, la suma total, como el término B sub 1 menos un término que va a llamar L, en donde ese L pues es el resultado del límite mencionado ahí, cuando n tiende a infinito, de la expresión B sub n. Es decir, que me adelanté un poco para explicar lo que es ese teorema. Entonces observen lo que nos dice el teorema. Sean B sub n y A sub n dos sucesiones de números complejos, esto para darle la generalidad, ¿cierto? Tales que la A sub n la puedo definir como, ¿cierto?, la diferencia entre la B sub n y la B sub n más 1, lo que les explicaba aquí arriba, ¿sí? Les contaba acá arriba. Lo podemos definir como otra sucesión en diferencia con el término siguiente de esa otra sucesión la cual estamos mencionando. Entonces se garantiza que la serie A sub n es convergente si y solo si podemos garantizar que la sucesión B sub n también lo es. Entonces, en caso contrario no podemos convencernos de esto, porque si se dan cuenta estamos con una doble implicación. Entonces tenemos que sí, solo sí debe ser convergente nuestra B sub n, la cual digamos transformamos la A sub n para determinar, ¿cierto?, la expresión que tenemos ahí, para determinar que la serie A sub n es convergente. Y además de eso, entonces converge, ¿cierto? Miren, esta es la serie, que es este mismo valor S, converge a la forma B sub 1 menos L, donde L es el límite cuando n tiende a infinito de esa B sub n. Entonces, digamos, este resultado es supremamente importante para poder determinar lo que es la convergencia en primera instancia de algunas series y obviamente su valor de convergencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a poner entonces en ejemplo lo que es esta serie. Entonces observemos lo que está ahí en pantalla. Tenemos esta sumatoria de 1 sobre n cuadrado más 7n más 12 igual a un cuarto, la cual no conocemos cuál, ¿cierto?, es. Pues nos están diciendo que esto vale un cuarto en última. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos decir ahí? Aquí podríamos decir que el término que es A sub n, la sucesión en este caso, la cual es de la forma 1 sobre n cuadrado más 7n más 12, ¿cierto? La podemos escribir como una B sub n menos una B sub n más 1. Bueno, ¿y cómo? Ah, bueno, es que ese denominador se puede factorizar, ¿cierto? Entonces ustedes saben que esa expresión n cuadrado más 7n más 12. N más 3 por n más 4, ¿no? Sí, señor, se puede escribir como n más 3 producto de n más 4. Ahí tenemos entonces. Ah, miren, aquí tenemos ya un anterior, en otros términos, en otra sucesión, anterior y siguiente, pero no hay diferencia, no hay problema. Es que aquí los elementos están dados sobre un denominador. Entonces, aún así podemos utilizar ese proceso que se utiliza mejor también para resolver integrales, que se llama fracciones parciales, ¿verdad? Y entonces podemos convertir ese término a sub n, es decir, podemos decir lo siguiente: 1 sobre n cuadrado más 7n más 12 se puede escribir inmediatamente como 1 sobre el producto de n más 3 con n más 4. No hay problema. Y por medio de las fracciones parciales, inmediatamente podemos escribir esto como la forma a sobre n más 3
más b sobre n más 3. Pero todavía no hemos terminado, solamente estamos diciendo además que tenemos que concluir en una resta si es posible. Tampoco es que nos vayamos a inventar aquí, digamos, inmediatamente ese valor de resta. Entonces, si es posible, esa resta la escribimos a través de lo que nos den los valores de a y de b, que es lo que finalmente se desea calcular. En últimas, des en cuenta que en esa expresión los denominadores son exactamente iguales, ¿verdad? O sea que si en una fracción si dos fracciones mejor son iguales, es porque tanto denominadores como numeradores son iguales. Si ya los denominadores son iguales, me queda únicamente por concluir que los numeradores también lo deben ser. Y ustedes saben que de aquí, pues, resumimos esto en un producto para volver a obtener ese mismo denominador. Y nos quedaría un producto de la forma a veces n más 4 más b veces n más 3, todo eso igual con 1, ¿sí? Entonces, bueno, yo utilizo, hay muchas formas, ¿no? Reemplazar cualquier cantidad numérica. Yo regularmente utilizo la que me anula esos términos, en este caso n menos 4 y en este caso n menos 3. O sea que si yo reemplazo en n igual a menos 4, la expresión se me convierte en 1, igual, eso se me hace 0, y aquí tendríamos b, ¿cierto? Factor de menos 4 más 3. O sea, b factor de menos 1, por lo tanto b como conclusión vale menos 1. Ahora, si n vale 3, menos 3, disculpen, entonces inmediatamente tengo que 1 es equivalente a factor de menos 3 más 4. Y esto se vuelve 0, por lo tanto, si se dan cuenta, en este caso a valdría 1. Bien, entonces miren cómo a través de esos valores que podemos encontrar aquí, resaltados en verde, podemos convertir la expresión, ¿sí? Esta es nuestra a sub n, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que esa a sub n se puede ver realmente como el valor de a, que es 1 sobre n más 3 más menos 1, que en última se puede escribir inmediatamente como menos 1 sobre n más 4. Y miren que esto ya es nuestra b sub n, y miren que esto ya es nuestra b sub n más 1. O sea que ya tenemos entonces la estructura de tipo telescópica, ¿verdad? Entonces logramos escribir esa a sub n, ¿cierto? En forma de otra sucesión, ¿cierto? En diferencia con su término siguiente, miren. Se reemplazan aquí por n más 1, obtienen n más 4. Entonces tenemos b sub n menos b sub n más 1. Perfecto. Ya podemos inmediatamente hacer uso de lo que es la definición de una serie telescópica. Empecemos con el término enésimo, es decir, empecemos con la suma parcial. ¿Correcto? Entonces, para esa suma parcial voy a expresar lo siguiente. Entonces, la suma parcial en este caso, la s sub n, pues viene dada, ¿cierto? Démonos cuenta en la expresión sumatoria desde k igual 1 y hasta infinito disculpen, hasta n, que es parcial, de 1 sobre n cuadrado más 7n más 12, la cual queda convertida inmediatamente en la sumatoria desde k igual 1 y hasta n, ¿cierto? Y abrimos un paréntesis de la expresión 1 sobre n más 3 menos 1 sobre n más 4. Aquí no me sirve aplicar la propiedad que tenemos de linealidad, ¿cierto? Y lo que me sirve es hablar de esto. Miren, ya tenemos esa expresión de tipo telescópica. Ah, bueno, entonces, primer término menos el término enésimo más 1. O sea que en últimas de aquí concluimos que la suma parcial, en este caso, es de la forma primer término, o sea, b sub 1. Calculemos b sub 1 acá primero, para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál sería ese término b sub 1? Pues b sub 1 no es más que 1 sobre 1 más 3, dado que esa es b sub n, ¿no? Ya la habíamos nombrado. O sea que b sub 1 en este caso es un cuarto. Perfecto. Listo. Entonces,
En este caso, S sub n sería igual a B sub 1, es decir, a un cuarto, menos el término enésimo más 1 de la B sub n, es decir, 1 sobre n más 4. Y se cuenta que en ese caso no me quedó la expresión como en el caso de la anterior, Sí, señor. que es, si es la suma total, obviamente, porque a esa suma le tenemos que quitar algo, pero eso que le estamos quitando no necesariamente tiene que ser nuestro A sub k, sino que es algún otro elemento. Y por medio, bueno, podemos comprobar que por medio de esta expresión encontramos la suma de algunos elementos. Ejemplo, pongámoslo en contraste. Para este caso, vamos a encontrar S sub 10, que sería la sumatoria desde k igual, bueno, n si se quiere. Creo que estoy hablando de k, miren, aquí estoy siempre hablando de k, pero estoy escribiendo n, entonces o cambio k aquí o hablo de n. Creo que mejor voy a cambiar aquí la k, porque estoy hablando de que va hasta n, entonces inmediatamente sigo hablando de k. Ahí, listo. Aquí pongo el k, sigo hablando del k cuadrado más 7 veces k. Aquí tenemos entonces k más 3 y tenemos k más 4. Entonces la suma que va desde k igual 1 y hasta 10, ¿cierto? De la expresión en este caso, de la expresión en este caso es de la forma 1 sobre pues k cuadrado más 7 veces k más 12. Vamos a apoyar entonces en últimas aquí una sumatoria online en Volap. Ya ustedes conocen esa aplicación. 528 avos. Sí, ya la hicieron. Bueno, vamos a comprobarla acá rapidito. Hasta 10. Pues yo resté, profe. Ah, En claro, claro, es en que la la parte. ponemos en contraste, ¿no? Eso es lo que quiero. Entonces aquí tenemos n cuadrado. Esa es la idea, ponerla en contraste. Más 7n más 12. Y a ver. 5/28 nos dice acá. Y por otro lado, pues tenemos que S sub 10 es igual. Eso no hay necesidad de hacerlo, estamos a manera de ejemplo únicamente para probar, ¿verdad? Para convencernos. Que es un cuarto menos 1 sobre 10 más 4, ¿verdad? O sea que es un cuarto menos un 14avo. Convertimos a mínimo como múltiplo, tenemos 28. Serían, tendríamos entonces aquí 7/28 y aquí tendríamos 2/28 para un total de 5/28, correcto. Listo, ahí entonces quedamos convencidos en últimas que en realidad este sí es el término general de la sumatoria, es decir, el término enésimo o la suma parcial. Bueno, ya de ahí en adelante, pues si ustedes lo quieren comprobar, lo hacen, pero no es necesario. Ahora bien, ¿cuál es nuestro término suma, nuestro término total? Que es en últimas al que estamos necesitando llegar. Estos serían pasos intermedios como para observar cómo funciona nuestra suma parcial, ¿verdad? Porque en últimas lo que se nos está pidiendo es que comprobemos que esta suma total en realidad vale un cuarto. Esto pues lo hicimos extra para constatar que realmente pues nos da de esta forma, pero esto sí es necesario para poder escribir la expresión telescópica. Entonces nuestro valor S en últimas pues es el límite cuando n tiende a infinito de nuestra S sub n, o sea que en últimas S es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión un cuarto menos 1 sobre n más 4. O sea, ese es el valor, famoso valor de L. En realidad, entonces, lo único que debemos calcular en últimas era L, porque ya me dice es el primer término ya fijo porque es una constante. En ese caso es un cuarto. Y calcule nomás N. L es el término, es el límite de 1 sobre K más 3.
¿Qué es lo que decíamos? Ese es el b sub n, que a partir de ahí el b sub n más 1 también tiene esa misma convergencia. En este caso es 0, ¿verdad? Por lo tanto sería de la forma 1/4 más 0, que es equivalente o igual a 1/4, y por ende entonces queda comprobado para ese caso, ¿cierto? Nuestra serie como suma total igual a 1/4. ¿Preguntas? Bien, continuamos entonces, observemos otro ejemplo. Tenemos la expresión que está ahí. Entonces tenemos 1 sobre n cuadrado menos 1, y la cual pues ya saben que la idea es poder reescribir lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que ese término 1 sobre n cuadrado menos 1, pues por factorización lo podemos escribir como 1 sobre n más 1 por n menos 1, que a manera de conveniencia me sirve escribirlo como n menos 1, n más 1, ¿correcto? Y a su vez, pues esto lo podemos escribir en forma de fracciones parciales, como ustedes se dan cuenta, con la característica de a sobre n menos 1, ¿verdad? Más b sobre n más 1. Bien. Entonces inmediatamente resolvemos y sabemos que la comparación se hace con 1 igual a veces n más 1 más b veces n menos 1, que al reemplazar en n igual a menos 1, tenemos que 1 es igual a menos 2 veces b, ¿cierto? O sea que b vale equivalentemente a menos 1 medio. Ahí tenemos nuestro primer valor. Y tenemos que cuando reemplazamos en n igual a 1, entonces me quedaría la forma a por 2 o 2 veces a. Por lo tanto, concluimos que a vale exactamente 1 medio. O sea, esa expresión que tenemos ahí se nos convierte entonces en últimas, es decir, la forma 1 sobre n cuadrado menos 1, que es lo que necesitamos, se nos convierte en la expresión 1 medio sobre n más 1, n menos 1, perdón, o n más 1, bueno, al fin y al cabo es una suma, ¿no? Aquí me quedo con resta, correcto, menos, voy a ponerlo inmediatamente aquí, 1 medio de 1 sobre de n más 1, disculpe. Bien, ahora bien, la pregunta es, ¿ya está ahí término anterior y siguiente? No, señor. ¿Verdad? ¿Cuál es el término siguiente a n menos 1, por ejemplo? Pues 1 medio sobre n, que no, pues Si hablamos de solamente, porque aquí podemos factorizar 1 medio, ¿verdad? No hay problema. El 1 medio se puede factorizar. Si hablamos de 1 sobre n menos 1, ¿cuál es el término siguiente? n. 1 sobre n. 1 sobre... Sí. Y a la misma vez 1 sobre n es el anterior de 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que esto necesariamente va a tener que expresarse agregando un término y al mismo tiempo quitándolo. ¿Sí me hago entender? Entonces, tiene que ver obviamente con un medio. Entonces yo puedo factorizar un medio, al final aplicarlo, no hay problema. Y aquí escribiría entonces 1 sobre n menos 1, ¿sí? Resto 1 sobre n, que es el siguiente, pero a la misma vez sumo el término 1 sobre n y aquí me quedaría la resta con 1 sobre n más 1. ¿Está claro eso ahí o hay alguna pregunta? Ten en cuenta que lo que voy aquí a sombrear en amarillo es lo que inmediatamente se añade y que en realidad hace referencia a un 0, ¿verdad? En realidad lo que estoy es sumando un 0, pero des en cuenta que en últimas me va a servir mucho para la estructura de lo que busco, ¿sí? Porque aquí voy a poder separar eso en dos partes. Entonces lo que quiere decir es en últimas es que nuestra suma parcial, que en realidad debe ser la sumatoria desde k igual 1 y hasta n del término 1 sobre k cuadrado menos 1, que se nos convierte en 1 medio
factor inmediatamente de una vez de la sumatoria desde k igual 1 y hasta n, que abro otro paréntesis, del término 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n, utilizando las propiedades, miren, más la sumatoria para acá que va desde 1 y hasta n de los términos 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. K, recordemos que esto es K. Listo, y tenemos nuestra estructura, ¿correcto? Observen que si no, entonces no hubiésemos podido completar la estructura Más uno, profe, de tipo, en el último. gracias, de tipo telescópica. Listo, ahí tenemos nuestro B sub n, nuestro B sub n más 1, y aquí podemos hablar de que es una C sub n y la C sub n más 1. Entonces eso quiere decir que nuestra suma parcial en última se convierte en un medio. Vamos a ver ahí, en un medio. Y aquí tenemos una expresión que no me permite empezar en 1, ¿se dan cuenta? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ahí inmediatamente tenemos que, ahí no podemos empezar inmediatamente en 1. Es que de hecho estoy observando que está mal planteada la expresión desde inicio, ¿correcto? Porque si se dan cuenta, esta expresión no puede empezar en 1 tampoco, ¿verdad? Esta expresión debe empezar en 2 necesariamente. Hagamos la corrección de una vez. De hecho, creo que ese es un ejercicio del libro. A ver, bueno, ustedes revisan ahí los ejercicios posteriores y se van a dar cuenta que es uno de los ejercicios planteados ahí. Y ahí debe empezar en 2, ¿listo? Ahí debe empezar en 2. Entonces, hagamos esa corrección pertinente de una vez para que no nos quede. Listo. Borrar esto acá. Pego nuevamente el ejemplo. Bien. A partir de 2 y hago la corrección inmediatamente en todos los elementos que he escrito acá. Listo. Bien. Para acá igual a 2. Para acá igual a 2. Y para acá igual a 2. Bien. Listo. Entonces ahí tenemos que nuestro primer elemento en realidad aquí pues aparece para 2, ¿verdad? Y bueno, entonces si son en elementos, aquí tengo que ir hasta n más 1. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno. Bien, entonces, o lo que puedo hacer es empezarlo en 1 y decir que sería 1 sobre k menos 1 sobre k más 1, 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k más 2, ¿no? Pero bueno, para dejarlo originalmente de esa forma, tendríamos que escribir lo que tenemos ahí de esa forma. Entonces, en últimas, aquí tenemos que nuestro primer término pues va a ser de la forma, para el primer caso, 1 sobre 2 menos 1, menos el término aquí siguiente, que sería 1 sobre n, así como está planteado, en primera instancia, más, aquí tenemos nuestro primer término que es de la forma 1 sobre 2, ¿verdad? Menos el término siguiente que sería de la forma 1 sobre n más 1. ¿Cierto? Entonces, si nosotros trabajamos S sub n, pues inmediatamente tenemos un medio. Aquí tenemos 1 menos 1 sobre n más un medio. Ah, bueno, ya aquí puedo hacer de una vez la suma. 1 sobre n más 1. O sea que esto se resume en últimas en un medio factor de 3 medios, ¿verdad? 1 más 2 más un medio son 3 medios. Y aquí tenemos el término 1 sobre n en resta menos
1 sobre n más 1. ¿Sí? Luego entonces evaluamos el límite para esta expresión. Recuerden que no es necesario encontrar el término enésimo, o sea, la suma parcial. Simplemente pueden irse inmediatamente a esa expresión e encontrar el límite ya. Pero lo hago pues digamos con el ánimo de ejercitar las dos cosas. En últimas pues sabemos que S es igual al límite cuando n tiende a infinito de S sub n, esa suma parcial, ¿verdad? Y en este caso pues eso es igual, feísimo eso. Eso es igual al límite de una vez. Tenemos que esto es un medio en realidad. Es un medio del límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? ¿De qué expresión? Pues en este caso sería de la expresión 1. Bueno, 3 medios, ya tenemos aquí la suma. Menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n más 1. Esto va para 0, ya lo hemos analizado, por lo tanto, tenemos que S es de la forma 1 medio multiplicado con 3 medios y que es igual exactamente a 1/4. Por tanto, queda comprobada que nuestra serie en realidad, ¿cierto?, tiene como equivalencia 3/4, o sea, como suma total 3/4. ¿Preguntas? Bueno, bien. Pasemos entonces a observar el siguiente ejemplo. La sumatoria que va desde n igual 1 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n menos 1 y que es equivalente a 3. Ese también es un punto del taller que va a estar también ahí escrito. Esto lo puedo factorizar como 2, ¿verdad? Entonces puedo ver solamente, si nos damos cuenta, nuestro a sub k o nuestro a sub n, lo puedo tomar como 1 sobre 3 a la n menos 1. Y que acá puedo escribirlo inmediatamente como 1/3 factor de... como una resta, ¿verdad? Como una resta en donde aquí tenga el n-2 y posteriormente el n-1. O lo puedo ver... Sí, claro. ¿Verdad? Es decir, esto lo puedo descomponer aquí como 1 sobre 3 a la n-2, ¿verdad? Menos... A ver. Creo que no, por ahí no es. Quieren a ver, lo factorizo mejor y lo visualizamos un poco. A ver, esto lo puedo expresar como 1 sobre 3 a la menos 1. O mejor, sobre 3 a la n, producto con 3 a la menos 1, ¿verdad? Y esto se puede ver como 3 sobre 3 a la n. Perfecto. Perfecto. Lo cual se puede ver como 2 menos 1 sobre 3 a la n. Sin embargo, tengo un 2 ahí multiplicando. Sí. Necesariamente tengo que utilizar el 2. Para poderlo redactar de esa forma. Entonces aquí tengo el 2, ¿cierto? Aquí sigo teniendo ese 2. Y es 2 por 3. Ya tengo un 6. Tengo un 6 sobre 3n, el cual puedo escribir como la diferencia entre... ¿Qué me conviene ahí? No puede ser 3 y 3. Me va a quedar la misma expresión.
Em, 4 y 2, sigo teniendo la misma expresión. Tengo que lograr, digamos, factorizar de cierta forma que me quede el elemento enésimo menos el elemento enésimo más 1, perdón. ¿Correcto? Profe, 9 menos 3, ¿no? Señor. 9 menos 3. Ah, perfecto, sí, claro. Esa me puede servir. 9 menos 3, sí, está bien. Y esto elevado a la 3. Ah, pues de hecho, 6 menos 3, ¿no? Sacando el 2. Bueno, no hay problema, dejémoslo así. Y eso entonces sería 9 sobre 3 a la n menos 3 sobre 3 a la n. 9 se puede escribir como 3 a la 2. Escribámoslo de una vez, ¿verdad? Una potencia de 3. Sí, sí, aquí pude haber dejado el 2 fuera y haber utilizado solo el 3 como 6 menos 3. No había percatado esa. Pero bueno, es lo mismo. Entonces aquí sería 3 a la 2. Tiene que dar lo mismo. Y aquí 3 a la 1. O sea que en últimas esto queda escrito como 1 sobre 3 a la n menos 2, como nos damos cuenta ahí, menos 1 sobre, y como aquí tenemos 3 a la 1, 3 a la n menos 1. Se alcanza a ver ahí. Entonces ahí tenemos anterior y siguiente. No creo que lo escribo mejor abajo porque ahí no se alcanza a ver bien. Aquí en últimas nuestro a sub n acá, se puede escribir como 1 sobre 3 a la n menos 2 menos 1 sobre 3 a la n menos 1. Ahí tenemos anterior y siguiente. Si reemplazamos aquí en n por n más 1, obtenemos nuestro n menos 1. Bien, o sea que este es nuestro b sub n y este es nuestro b sub n más 1. ¿Sí? O sea que en últimas, la suma parcial, si se quiere escribir, ¿no? Pues como les digo, no es obligatorio y ustedes lo pueden comprobar. Pues es nuestro primer término, empieza en 1, este sí puede arrancar en 1, o sea, sería de la forma 1 sobre 3 a la 1 menos, a la 1 menos 2, correcto, que sería entonces menos 1, ¿cierto? Menos el término siguiente, que es en este caso 1 sobre 3 a la n menos 1. O sea que nuestro término enésimo para la suma, es decir, la suma parcial, en últimas es 3, ¿verdad? Menos 1 sobre 3 a la n menos 1, cumpliendo la característica como la veíamos en el caso anterior, ¿se acuerdan? El de la serie para el caso de la paradoja de Zenón. Aquí podemos concluir entonces que sí, para este tipo de series, que ya vamos a ver cuáles son ese tipo de series, pues se puede utilizar eso que nos decíamos, que es la suma total menos el mismo término, pero no totalmente, porque démonos cuenta que aquí hay un 2 y aquí tenemos entonces un 1, entonces no viene como tal de esa forma. Y entonces para concluir aquí tenemos que nuestra suma total pues es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 3 menos 1 sobre 3 a la n menos 1 o simplemente 1 sobre n a la 3 a la n, es lo mismo, y en últimas esto ya sabemos que nos da 3, por lo tanto pues queda comprobado, ¿verdad? El valor, en este caso, de esta suma por medio de lo que son las series telescópicas. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Profe, digamos que para pues uno ir guiándose y saber que uno va bien, siempre cuando uno llegue al término B sub n y el siguiente, el B sub n siempre tiene que ser el límite. Eso es lo que pues decía la parte del teorema. Entonces, si al reemplazar no da el límite, pues quiere decir que hay algo mal, ¿cierto? Ah, entiendo. Sí, sí, bueno, sí. Sí, en últimas sí, porque ese B sub n es el que me da en últimas el valor del límite. Claro, si aquí ya el límite me da diferente de 0 y ya tengo ese 3, pues hombre, ahí tengo que o estoy haciendo algo mal o simplemente no da lo que nos plantean. También es la posibilidad, ¿no? Bueno, bien. Entonces vamos a definir lo que es la serie geométrica y ya entonces van a entender por qué esto tiene esta característica, tanto esta como la que vimos aquí en la paradoja de Zenón para ese término que tenemos aquí, ¿sí? El que ustedes decían. Esas son series geométricas precisamente. Entonces, ¿a través de qué se compone una serie geométrica? Bueno, entonces
vamos a ver que la serie geométrica la vamos a poder definir a partir de lo que también es una suma de tipo, bueno, aquí tenemos esto, ya lo vamos a definir, una suma de tipo telescópica. Sí, entonces vamos a suponer, vamos a tomar una suma parcial. Sí, entonces la suma parcial va a ser definida de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar la suma parcial de la forma 1 más, arrancamos en 1, si empezamos en 0, arrancamos en x y empezamos en 1, bueno, ahí tenemos que tener cuidado con eso, más x a la 2, más sucesivamente, ¿sí? Hasta el término x a la n menos 1. Des en cuenta que como tengo el elemento en 0, que es 1, tengo que llegar hasta el elemento n menos 1 para que se sigan preservando los n elementos. Hay que tener eso con claridad, ¿sí? Entonces me interesaría saber qué sucede cuando n tiende a infinito, pues qué pasa qué pasa con la s sub n, ¿sí? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, entonces observemos que para ese caso podemos decir lo siguiente. Podemos hacer la diferencia de lo que es esa s sub n, ¿sí? Con lo que es propiamente la modificación de la s sub n, que es de la forma x s sub n. ¿Sí? Si yo tengo la modificación x s sub n, obtendría x más x al cuadrado más x al cubo más en total x a la n. Bien, entonces tengo esa diferencia, es decir, tengo la diferencia de lo que es la s sub n menos x s sub n, ¿cierto? Que es lo que voy a poder escribir como 1 menos x factor de s sub n, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿qué diferencia es esa? Pues tendría que es 1 menos, bueno, aquí el último término dado que los demás se van simplificando, ¿verdad? Pero en términos de sumatoria, pues también puedo decir que esta, ¿quién es? Pues esta es, entonces, a ver, 1 menos x, la sumatoria, y esta s sub n planteada así de esta manera que es, pues la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1, des en cuenta, hasta n menos 1, para cumplir con los n elementos de la expresión de la forma x a la k. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y esto entonces por propiedades podemos decir que entonces distribuimos, ¿verdad? Es la sumatoria desde k igual 0 y hasta n menos 1 menos de x a la k menos, y aquí este término estaría multiplicando a los términos de la sumatoria, por lo tanto entonces tendríamos que es la sumatoria desde k igual 0 y hasta n menos 1 de la expresión de tipo x a la k más 1. Y démonos cuenta que aquí entonces en últimas, si agrupo nuevamente, pues voy a obtener que la sumatoria desde k igual 0 y hasta n menos 1, sigo preservando los n elementos de x a la k menos x a la k más 1, es de tipo telescópica, ¿correcto? Este es nuestro b sub k y este es nuestro b sub k más 1. En últimas, ¿qué se nos dice? Pues que esto, miren, en últimas el lado izquierdo que era de la forma 1 menos x factor de s sub n es igual, y ya tenemos, miren, por dos formas podemos ver esa resta. Esa resta la puede haber hecho inmediatamente acá, miren. X se simplifica, x cuadrado, x cubo, hasta x a la n menos 1. Me queda la expresión 1 menos x a la n. Que es lo mismo que voy a obtener aquí con la telescópica, porque la telescópica me dice, tengo que tener mi primer elemento sobre b sub n, es decir, x a la 0, menos el elemento enésimo, o sea, x, ¿cierto? Pero en ese caso el elemento enésimo es x a la k más 1 con k valiendo n menos 1. O sea, me quedaría x a la k menos 1 más 1. Para finalmente decir entonces que nuestro lado derecho es de la forma 1 menos x a la n. Bueno, aquí a la n porque estamos reemplazando inmediatamente el valor, ¿verdad? Que era lo que ya les había anticipado, ¿cierto? Si la hacíamos directamente a partir de aquí. Lo que pasa es que la estoy justificando como una serie de tipo telescópica.
Finalmente, des en cuenta que tenemos aquí nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho. Por lo tanto, podemos inmediatamente decir que S sub n es 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Siempre y cuando x sea distinto de 1. Pero además nos vamos a dar cuenta de qué sucede cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, lo que me garantiza la convergencia de S sub n va a ser estrictamente de que x sea menor que 1 y mayor que menos 1. Es decir, que el valor absoluto de x sea menor que 1. O sea que para que este término sea convergente se tiene que cumplir lo que les acabo de decir. En últimas, queda demostrado, queda concluido mejor, ¿cierto? Cuál es la suma parcial para una serie geométrica a partir de lo que es una serie de tipo telescópica. Y entonces la podemos definir aquí totalmente. Pues si x es un número complejo con norma de x menor que 1, lo que les acababa de decir, para que me garantice la convergencia. ¿Por qué? Porque observen, si hablamos de que S es inmediatamente, veámoslo por acá, S es inmediatamente el límite, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, de los elementos que aparecen ahí de la expresión 1 menos x a la n sobre 1 menos x, des en cuenta que ese es 1 sobre 1 menos x es una constante, lo único que me interfiere aquí o lo único que me da límite es de la forma x a la n, pues x a la n tiene que ser un número tal, ¿cierto? Que esto converja a 0, porque si esto no converge a 0, entonces todo esto diverge, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Entonces en últimas, o bueno, se acerque a 0 o esté alrededor de él, ¿verdad? Entonces si en últimas esto no se cumple de esa manera, pues esto es divergente. ¿Qué hace que eso sea convergente? Como les decía, que el valor absoluto, que la norma mejor de ese número de x complejo sea menor que 1. Entonces la serie geométrica que va desde 0 y hasta infinito, ya no tenemos necesidad de escribir hasta n-1 o hasta x a la n-1 porque vamos hasta infinito. Simplemente decimos hasta x a la n, converge y tiene como suma 1 sobre x, claro. Sí, porque lo que les decía, esta expresión en últimas tiende a 0, la que tenemos aquí, me quedaría solamente el término 1 sobre 1 menos x, que es la suma total de esta serie. Por lo tanto, nos quedaría que la expresión 1 más x al cuadrado más x a la n y así sucesivamente es exactamente igual a 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando la norma de x sea menor que 1. Y aquí queda inmediatamente justificada la identidad algebraica que utilizamos cuando hablamos de el operador de Taylor. ¿Recuerdan? Sí, señor. Ahí entonces donde les decía que iban a encontrar la justificación de por qué esa identidad daba eso. En caso contrario, si x es mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1, la serie decimos que es divergente. ¿Listo? Y aquí trabajamos con series, por eso hablamos únicamente de x sea mayor o igual que 1, de sumas o series con elementos de sucesiones positivos. ¿Listo? Para sucesiones positivas. Entonces lo tenemos en cuenta. Bien, entonces ahí hablamos de esa serie que es divergente por ese motivo y teniendo en cuenta esa característica. Aquí algunas operaciones, es decir, supongamos la serie que tenemos ahí, ¿listo? Entonces podemos hacer modificaciones. Bueno, aquí el resultado de algunas de esas modificaciones, así como se obtuvieron pues para el caso del operador de Taylor, y por eso daban de esa manera. Entonces, si se modifican de esa manera, pues vamos a obtener esas características que están ahí, que son las identidades que ustedes ya conocían. De hecho, podemos, por ejemplo, cambiar, en lugar de escribir x, escribir un medio de x, y el radio de convergencia pues también implicaría para el valor de x. Bueno, ahí tenemos algunas de esas modificaciones. Creo que las podemos pegar aquí en el otro lado mejor. Completamos esta hoja aquí, ¿cierto? Y nos ahorramos un espacio. Perfecto, ahí quedaría. Entonces, las modificaciones que como ya hemos trabajado a manera de operador, miren aquí las estamos justificando a manera de series.
Entonces vamos a ver unos ejemplos. En primer lugar tenemos esto. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Que es propiamente hablando lo que salía a través del análisis de los tiempos de la paradoja de Zenón. Pero den en cuenta que esto es equivalente a escribir lo siguiente. Esta serie la podemos escribir también así, miren. La sumatoria que va desde k igual 0 y hasta infinito de 1 sobre 2 a la k. Y esto pues obviamente es 2. ¿Listo? Es equivalente, contiene exactamente los mismos elementos. Ahora bien, si se dan cuenta, el primer elemento que sale aquí es 1 sobre 2 a la 0. Y el primer elemento que saldría de esta forma sería 1 sobre 2 a la 1 menos 1, o sea, a la 0. O sea, estamos hablando exactamente lo mismo, escrito en una estructura diferente. Tenemos nuestra x, ¿verdad? Nuestro valor de x es un medio. Se cumple con que, ¿cierto? Un medio en valor absoluto es menor que 1. Entonces, podemos inmediatamente aplicar. ¿A qué es equivalente nuestra suma parcial? Si se quiere encontrar esa suma parcial, ¿sí? ¿A qué es equivalente nuestra suma parcial? Pues recordémoslo. A 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Es decir, a 1 menos un medio a la n sobre 1 menos x, es decir, 1 menos un medio. Esa x es la que se llama la razón, ¿no? Ya tal vez se ha hablado un poco de ello. Y eso es equivalente entonces a escribir 1 menos 1 sobre 2 a la n. Incluso puedo escribir ya de una vez 1 sobre 2 a la n así, ¿cierto? No como un medio. Sobre, y 1 menos un medio pues me da un medio, ¿cierto? Por lo cual se convierte en 2 factor de 1 menos 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Y en últimas tenemos que S sub n es de la forma 2. Ah, miren, esto ya estaba por ahí escrito, ¿verdad? La demostración de tipo intuitiva. Miren, aquí está. No, esta es la armónica. Miren, aquí está. Aquí está. ¿Sí? Y vamos hasta la n-1, pues trabajando a partir de 1, ¿no? Pues aquí ya... Ten en cuenta que cuando hago el producto ya obtengo esa, ¿no? Ya obtengo esa. Entonces tengo 2 menos 1 sobre, y al multiplicar esta pues me queda la expresión 2 a la n menos 1. ¿Sí? Ya ustedes pueden poner en contraste, sumar algunos elementos y encontrarlos a partir de esta expresión y darse cuenta que son iguales. Bueno, ahí tengo una primera expresión que es nuestra suma parcial. No era necesario encontrarla, pero lo hicimos. Ahora vamos a demostrar nuestra suma total. Y sabemos que nuestra suma total, ¿cierto?, es equivalente e igual al límite cuando n tiende a infinito de la expresión 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿verdad? Que es igual exactamente a 2. O en últimas, por otro lado tenemos, y ya se nos resume aquí, para esa serie, a ver, la escribo aquí, que es de la forma 1 sobre 1 menos x. Entonces también la podemos emplear y obviamente tenemos que obtener el mismo resultado. O sea, podemos decir que S es igual a 1 sobre simplemente 1 menos un medio, ¿cierto? Y sabemos que esto es 1 sobre un medio y sabemos que esto es equivalente exactamente a 2. Cualquier forma que la veamos tiene que ser exactamente igual. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces revisemos otro ejemplo. Este ejemplo también está en los ejercicios que van a tener ahí, ¿sí? Y démonos cuenta de algo. Vamos a tener que escribir algo ahí al respecto. Hay espacio acá para analizar una situación. Resulta que esta serie arranca en 0. Pero aquí se nos pregunta por una que empieza en 1. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento, ¿cierto?, del cual estamos hablando ahí, y ya lo vamos a ver.
Entonces ahí si nos damos cuenta, tenemos una sumatoria, la cual la podemos dividir en dos. Tendríamos la sumatoria, a ver, la sumatoria que va desde k igual 1 y hasta infinito de la expresión 2 a la k sobre 6 a la k, más la otra sería sumatoria que va desde k igual 1 y hasta infinito de la expresión, bueno, 3 a la k sobre 6 a la k. Dense en cuenta que aquí puedo agrupar 2 sobre 6 a la k. O sea que eso se me convierte en últimas en la sumatoria, ¿verdad? Desde k igual 1 y hasta infinito de la expresión 1/3 a la k, que se puede escribir básicamente como 1 sobre 3 a la k. Más, y aquí entonces tenemos la sumatoria desde k igual 1 y hasta infinito, ¿cierto? De la expresión que se puede escribir como 3/6 elevado a la k, que es el equivalente a decir 1/2 a la k, o sea 1 sobre 2 a la k. Esta ya la conocemos, ¿verdad? Excepto que empieza en 1, ¿sí? Entonces, una de las formas que tenemos es analizar nuestro primer elemento y sumarlo y restarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, también podemos analizar esto de manera general, aquí. Entonces, tenemos que si la sumatoria, a ver, si la sumatoria, hacerlo de manera general, desde k igual 0 y hasta infinito de nuestra x a la k es de la forma 1 menos x a la k, a la n, perdón, sobre 1 menos x. Entonces variemos esta sumatoria y sacamos nuestro primer elemento. Des en cuenta que al sacar nuestro primer elemento aquí, ¿cierto? Tenemos x a la 0 más la sumatoria que va desde k y ya empezaría en 1 porque obtuvimos ya nuestro primer elemento de x a la k y sigue siendo igual a 1 menos x a la n sobre 1 menos x. ¿Observan? Ahora bien, esto es un 1, ¿verdad? Y lo que puedo decir de acá es que la sumatoria desde k igual 1 y hasta infinito de x a la k, pues no va a ser otra cosa que 1 menos x a la n sobre 1 menos x menos 1, ¿verdad? O sea que en últimas podemos decir que la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de la expresión x a la k es de la forma, bueno, operamos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en el numerador, en el denominador me sigue quedando igual 1 menos x. En el numerador me queda la expresión 1 menos x a la n menos 1, se simplifican estos unos, menos menos x, o sea, me queda la expresión de tipo x menos x a la n, ¿correcto? Me verifican, por favor, si me estoy equivocando. Listo. Entonces, ahí tenemos el resumen, pues, para lo que es cada una de las series. Entonces, inmediatamente la puedo calcular, ¿verdad? Para el primer caso, entonces puedo decir que la serie, voy a hacerlo por separado, que va desde k igual 1 y hasta infinito, ¿cierto? O simplemente al final le resto un 1, como lo quiera ver. De la expresión 1 sobre 3 a la k, ¿cierto? Pues según esto, entonces es 1/3 menos 1/3 elevado a la k, a la n en este caso, todo dividido entre 1 menos 1/3. ¿Sí? Entonces tenemos que esto es 1/3 menos 1 sobre 3 a la n, todo esto sobre, y aquí tenemos que 1 menos 1/3 es 2/3, ¿correcto? Por lo tanto tengo que esto es igual a 3 medios factor de 1/3 menos 1 menos 1/3 a la n, ¿verdad? Esto
¿Qué estoy haciendo? Esto solamente lo estoy hablando hasta n. Este es nuestro S sub n. De hecho, hasta n más 1, ¿verdad? Para contemplarlos en elementos. Este es nuestro S sub n, ¿sí? Pero si hablo ya propiamente del S para ese caso, entonces estoy hablando que en realidad tiene que ser la forma... A ver. No, este simplemente estoy hablando nuevamente hasta n, ¿correcto? Hasta n. De hecho, hasta n más 1. Esta es una suma parcial. Esta es solamente nuestra suma parcial. Entonces, si nos damos cuenta, en últimas, esta S aquí termina siendo un medio, ¿correcto? Dado el valor del límite. Bien. Ahora bien, lo que sí podemos analizar también es la estructura inmediatamente para la sumatoria cuando empieza 1. Entonces sería 1 sobre 1 menos x menos 1. ¿Cierto? 1 sobre 1 menos x menos 1. Inmediatamente lo puedo hacer aquí. Es decir que en últimas también puedo escribir la serie. Esta aquí iba hasta n más 1. N más 1. N más 1. Puedo escribir que la serie que empieza en k igual a 1 y va hasta infinito de x a la k, pues en últimas va a ser 1, ¿cierto? Y ya no necesitaría el término enésimo sobre 1 menos x menos 1, ¿verdad? En últimas termina siendo de la forma x, si ustedes hacen la operación, sobre 1 menos x. Entonces creo que aquí me va a poder ahorrar todo esto, ¿verdad? E inmediatamente haber hecho la suma total, que sería entonces en este caso 1/3 menos 1 sobre 2, 1/3, o sea, 1/3 sobre 2/3, o sea, un medio, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está bien, no hay problema. Esta sería como nuestra suma 1, digámoslo así, que corresponde a esta. Y voy a hablar inmediatamente de la suma 2, ya a ustedes les queda como caso particular encontrar para la suma 2 Sn1, digámoslo así, para la suma n2, que es la suma parcial de esta otra expresión. Y ya sé entonces que entonces de esta manera sería un medio sobre 1 menos un medio. O sea, sería un medio sobre un medio. Y esto es inmediatamente 1, ¿verdad? Y en últimas, pues es la suma de las dos. O sea que para justificar tenemos que la suma desde n igual 1. Ah, bueno, aquí hablaba de un k. Desde k igual 1 y hasta infinito de la expresión 2 a la k más 3 a la k. Todo esto sobre 6 a la k. En últimas, pues es la suma de un medio con 1, el cual en total me genera 3 medios y ahí ya queda entonces, cierto, demostrado, comprobado que ese término es exactamente el valor de 3 medios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?